Pablo a los romanos, verso a verso, consecutivamente. Y eso ha sido de tremenda bendición para mí y yo espero que también para toda la misión. Entonces ya estamos en el capítulo 8, por la gracia del Señor, estamos prácticamente a la mitad de la epístola porque tiene 16 capítulos, así que ya estamos a la mitad de la epístola. Pero mis hermanos, el capítulo 8 es el capítulo más extenso de toda la epístola. Es el capítulo más largo, pero también el más rico en cuanto a contenido. De hecho, Martín Lutero llegó a llamar este capítulo la obra maestra del Nuevo Testamento, imagínense. La obra maestra del Nuevo Testamento. Así que nosotros podríamos decir que hemos llegado a la cumbre, al clímax de la epístola a los romanos. Es que mi hermano, si nosotros nada más vemos cómo comienza este capítulo, empieza como una declaración sorprendente, una declaración gloriosa que dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Pero no solamente comienza con una declaración gloriosa, sino que también termina. Si nosotros vamos al final del capítulo, vamos a ver que dice que no hay separación. O sea, no solamente no hay condenación, sino que no hay separación de Dios con los que están en Cristo Jesús. Es decir, no somos condenados y no vamos a poder ser separados por nada de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos decir que este capítulo es la roca sobre el cual nosotros debemos anclar nuestras almas hasta que el Señor Jesucristo venga. Eso es el capítulo 8. Ahora, antes de entrar como tal a nuestro texto, vayamos a ver un momento el contexto, ¿no? Vayamos a ver un momento el contexto. Es importante que nosotros lo veamos para poder ver por qué el apóstol Pablo va a escribir lo que escribe en el capítulo 8. Nosotros la semana pasada vimos el capítulo 7 al final y vimos como Pablo, con su propio ejemplo, nos muestra la lucha que hay, la batalla campal que hay en el verdadero creyente. En el verdadero creyente. Porque esa lucha solamente la va a tener el verdadero creyente. Aquel que no es creyente no va a tener esa lucha. Aquel que no es creyente va a pecar y no le va a importar. Pero el verdadero creyente tiene una lucha dentro de él. Del pecado que todavía mora aún en nosotros. Y aunque es una verdad absoluta que fuimos libertados del pecado, eso lo vimos en el capítulo 6, capítulo 7 al comienzo, eso es una verdad absoluta. Ya no servimos a nuestro amo el pecado, ya no somos dueños del pecado, ya el pecado no es nuestro rey, pero lamentablemente, hermanos, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. El pecado sigue siendo un enemigo que ataca desde adentro de nosotros y que de ninguna manera, mis hermanos, nosotros vamos a poder vencer a ese enemigo con nuestras propias fuerzas. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Esa batalla es la que lleva a Pablo. Él dice: lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Mas lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Y he descubierto, dice Pablo, que hay una ley que quiere agradar a Dios, pero mis miembros hay otra ley que quiere pecar. Y Pablo se ve en esa lucha, como yo espero que tú también te veas, y lo lleva a exclamar: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta de Pablo a esa expresión no es: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esfuérzate más. No es esa la respuesta de Pablo. No es: obedece la ley. No es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo es: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la respuesta de Pablo. Esa es la respuesta de Pablo. Así que Pablo lo que va a hacer en el capítulo 8 es expandirse y de una manera apasionada, podríamos decir, analizando esa verdad. Y muchos teólogos han dicho que no solamente va a analizar esa verdad, sino que Pablo se devuelve
desde el capítulo 3:21 al 5:11, donde vimos prácticamente todo el Evangelio, y lo que Pablo quiere es que nosotros no nos quedemos en nuestra mente con esa lucha campal, sino que nosotros fuimos libertados por Cristo de esa lucha, y que ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podemos ganar esa batalla. Amén. Eso es lo que va a hacer allí. Eso es lo que precisamente Pablo va a explicar en el capítulo 8. La realidad de la obra que Dios hizo a nuestro favor por causa de Cristo y a través de su Espíritu. Por lo que yo he titulado, mis hermanos, esta enseñanza, libres de la condenación. Así que nosotros vamos a resumir estos 4 versículos en 4 encabezados. Y el primero de ellos es la realidad de nuestra libertad. La realidad de nuestra libertad. Miren lo que dice el versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo no sé si usted ha escuchado en algún momento que es una Biblia interlineal. Una Biblia interlineal es una Biblia que está, en este caso, en el Nuevo Testamento, está en griego y abajo está la traducción, pero la traducción se escucha así como cuando habla yo, ser, estar, aquí, por, así, no se entiende porque los verbos están traducidos literalmente como viene en el griego. Este primer versículo en la Biblia interlineal dice así: ninguna condenación ahora a los que están en Cristo Jesús. La primera palabra que Pablo quiere exaltar es ninguna. Ninguna, claro. Los traductores de la Biblia, para hacerla entendible, porque imagínense nosotros estar leyendo así, ¿no? Si no la entendemos, si muchas veces no entendemos así, muchas veces menos vamos a entender hablando como indio, ¿verdad? Entonces, la primera palabra que estamos allí, que encontramos allí es ninguna condenación. Y mis hermanos, es que la enseñanza de este pasaje es que todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe, porque fíjense, dice, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo, han sido unidos a Cristo por la fe. Esas personas que están unidas a Cristo han sido libertadas de la condenación del pecado. Si nosotros pudiésemos decirlo de otra manera, estas personas que han sido unidas a Cristo han sido justificadas del pecado. Justificadas del pecado. Han sido declarados inocentes delante del tribunal de Dios, y esta es la realidad de todo creyente, hermanos. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros ya lo vimos en el capítulo 6, estamos en Cristo, y lo que Cristo padeció es como si nosotros lo hubiésemos padecido. La muerte de Cristo es como si nosotros lo hubiésemos muerto, hubiésemos muerto con Él, perdón. Y la resurrección de Cristo es como si nosotros hubiésemos resucitado con Él. Y esta es la realidad de todo creyente. Por eso es que ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es importante que nosotros lo veamos. Ahora, la causa de que ya no hay condenación es nuestra unión con Cristo. Es nuestra unión con Cristo. Y esa unión, nosotros, hace rato nuestro hermano Daniel hablaba de la fe. Esa unión nosotros no la vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos esa unión, ¿verdad? No hay algo, un cable, no hay una cadena que nos esté uniendo a Cristo, pero nosotros por la fe creemos en lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos unidos a Cristo. El Dios del cielo, mis hermanos, declaró inocente, declaró sin culpa en su tribunal, y ese veredicto no puede ser revertido. Él declaró inocente, declaró sin culpa a todos aquellos que han creído en Cristo por la fe, valga la redundancia, y están
en Cristo. Y eso no depende de ti, eso depende de lo que Cristo hizo. Esa declaración de inocencia no depende de ti. Esa declaración de inocencia es la gracia de Dios a través de la muerte de Cristo, y aún la fe que nosotros tuvimos para poder creer en esa muerte de Cristo, nos las dio Él, y la muerte, el que murió fue Cristo, no tú. Entonces no depende en ningún momento de nosotros, hermano. Por eso la salvación, ¿de quién es? Del Señor. Es completamente de Él. Ya Dios no tiene, escuchen esto, hermano, esto es glorioso. Ya Dios no tiene ninguna razón para castigarnos por ninguno de nuestros pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿No es glorioso eso, hermano? No es que quiero llorar esta vez, es que estoy ronco. El Dios justo, el juez justo de todo el universo, hermanos, castigó todos y cada uno de tus pecados. Si has creído en Cristo, los castigó en Cristo, los cargó en Él. Y si hay dos pasajes que pueden enseñarnos que cómo es que esto sucede, es Juan 1:29. Acompáñenme, Juan 1:29, la parte del versículo 29, dice, ve Juan el Bautista viniendo a Cristo y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nosotros podemos leerlo así y lo entendemos, pero en el griego la palabra quita habla, de hecho, si yo quito esta Biblia de aquí, de encima de este púlpito, y la puedo poner allí, en la silla. Pero eso no fue lo que sucedió aquí. Cristo quitó el pecado y lo cargó en Él. Eso es lo que está diciendo allí Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado y lo carga en Él del mundo. Eso es lo que está diciendo allí. Eso es lo que está diciendo Juan allí. Lo lleva sobre Él. Y para darnos más luz acerca de esto, Isaías capítulo 53, versículo 6b, nos dice, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que pasó, mis hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es que Cristo, en un sentido, hermanos, si podríamos decir así, absorbió, llevó en Él de una vez y para siempre todos y cada uno de nuestros pecados. Una pregunta que podemos hacer no es ¿por qué el ser humano va a ser condenado? Por el pecado. Miren lo que dice Juan 3:19. Este es el juicio. O sea, lo que está diciendo Juan allí después que habla acerca de Cristo y de Juan 3:16, y ustedes lo conocen, 17, 18, llega al 19 y dice, Juan, esta es la razón por la que el ser humano va a ser condenado, va a ser enjuiciado. ¿Cuál es la razón? Dice Juan, que la luz, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene, ¿ven eso? No viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. ¿Qué es lo que está en líneas generales diciendo allí? Bueno, ustedes amaron más su pecado que a Cristo. Y eso es lo que nos dijo Pablo en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Dios se manifestó a través de la creación y los hombres amaron más la creación que al Creador. ¿Ven? Es exactamente lo mismo que está diciendo allí. Es decir, lo que Dios va a condenar es el pecado del ser humano. Mi pregunta es, mis hermanos, aquel
que cree en el Señor Jesucristo, acabamos de ver que Dios carga sobre Cristo los pecados de ese creyente. Entonces, ¿por qué pecado va a ser condenado el creyente? ¿Ven? Como ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ¿por qué vamos a ser condenados? Cristo, el Señor, el juez del universo, cuando te presentes ante Él, te va a decir, eres libre. No hay nada que te condene. Ni un solo pecado, ni una sola pizca de pecado, porque aquel que lleve un solo pecado delante de su presencia va a ser condenado. Uno solo. Que sabemos que no hay una sola persona que haya pecado una sola vez en toda su vida. Esa es la razón por la que el hombre está siendo condenado entonces, ¿verdad? Ahora, todos aquellos que han puesto su fe única y exclusivamente en Cristo, todos sus pecados han sido quitados y ahora no hay ninguna condenación. Somos libres de la condenación. Porque más adelante Pablo dice esto en Romanos 8:33. Miren la pregunta que hace Pablo. Tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahorita. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Y cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. Lo que Pablo está diciendo allí es, ¿cómo puede en todo el universo condenar a alguien a quien el juez, o sea, hay alguien más fuerte que el juez de todo el universo? Eso es lo que está diciendo Pablo. No, bueno, ese juez fue quien te justificó. Ese Dios fue quien te justificó. Entonces, ¿quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y miren lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ven que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Hermanos, esto es muy importante para nosotros como creyentes entenderlo. Es muy importante que nosotros entendamos esta verdad, porque esta verdad, si nosotros entendemos esta verdad, vamos a estar firmes, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Si Dios quiere que pasemos por situaciones adversas como enfermedades, como te quedaste sin trabajo, como estás ahorita económicamente mal, aún la muerte de un familiar, nosotros debemos entender esta verdad, porque no es que Dios te está castigando. No es que Dios te está permitiendo vivir esta circunstancia difícil porque está castigándote. ¿Castigándote por qué pecado? Si no hay pecado, todos los pecados están en Cristo, fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, no es por eso que Dios te está haciendo pasar esta situación difícil. Nosotros, mis hermanos, los creyentes, los que estamos en Cristo, no debemos ver a Dios como un juez. Ya ese juez dictaminó una sentencia que es inocente. Muchas gracias, hermano. Inocente. Nosotros debemos ver a Dios ya no como juez, sino como un padre. Y así el cristiano debe ver a Dios. Ya Dios no nos trata como un juez, Dios nos trata como un padre. Y aun cuando ese padre disciplina a sus hijos, ese padre disciplina a sus hijos porque lo ama. ¿Ven? Entonces, esa circunstancia difícil que tú estás pasando es una muestra tal vez de disciplina, y Dios lo está haciendo porque te ama. Lo está haciendo porque te ama. Y si no es disciplina, ¿saben lo que está haciendo Dios? Está formándote a la imagen de Cristo, y también eso es una muestra de amor, y eso es lo que dice más adelante en el versículo 18. Todos los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué?
para que fuesen hechos a la imagen de Cristo. Así que esa situación difícil que tú estás viviendo o es disciplina, que es una muestra de amor, o Dios la está usando para que coopere para tu bien, para que sea formado a la imagen de Cristo. No te está condenando Dios, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido libres de esa condenación. Y es por ese entendimiento, mis hermanos, que aún en el momento de nuestra muerte, un cristiano está seguro. Porque sabe a dónde va, porque sabe que cuando se presenta ante el juez del universo no va a ser condenado, porque todos sus pecados fueron pagados. Más adelante en el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, el Espíritu mismo, con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, da certeza, da seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un cristiano va a tener esa certeza, pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? El cristiano, lamentablemente, aunque creemos en esto, lamentablemente muchas veces vivimos como si no creyéramos en esto. Porque ya vimos la lucha del creyente. Lamentablemente nosotros de este lado de la eternidad no vamos a dejar de pecar, hermanos. No vamos a vivir practicando el pecado, eso es otra cosa. Pero vamos a tener una lucha que lamentablemente va a pasar como Pablo. Lo bueno que quiero hacer, no lo voy a hacer. Y eso es pecado. Y eso es pecado. Pero tú no tienes que sentirte condenado por eso. ¿Debe avergonzarte el pecado? Por supuesto que tiene que avergonzarte. El Dios, tu Padre, bueno, misericordioso, lleno de gracia, amoroso, te da muchísimas cosas terrenales, pero te dio lo más importante, que es la salvación, y tú a pesar de eso vas y pecas. Eso debe avergonzar al creyente, pero no debe sentirse condenado el creyente. Y entonces, ¿por qué cuando tú pecas, tú te apartas como condenado? ¿Por qué? ¿Ven cómo muchas veces los cristianos reaccionamos como condenados? Una persona se puede avergonzar, y la vergüenza da pena delante de Dios, pero jamás se va a apartar totalmente. Vayamos a Hebreos, hermanos. Y yo sé que esto ya lo he mencionado muchas veces, pero yo creo que no hay un mejor texto que nosotros podemos ver en la Escritura que nos habla acerca de eso. Después que la persona que escribió la epístola a los romanos, que no sabemos, de Hebreos, que no sabemos quién es, nos dice que la obra de Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados un solo sacrificio. Miren lo que dice el versículo 19. Bueno, voy a leer desde el 17. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, o sea, por esto, hermanos, puesto que tenemos que confianza. ¿Ven? Cuando una persona peca, hermanos, debe avergonzarse, pero no debe quedarse lamentándose su pecado. Y es que yo ahora, ¿qué voy a hacer? Ya pequé contra Dios. ¿Y saben lo que hace nuestro enemigo, el acusador? ¿Cómo te vas a acercar así a Dios? Acabas de pecar contra Dios y vas a leer la Biblia y vas a ir a orar al Señor. Eso es lo que hace nuestro enemigo, el acusador. Pero nosotros, hermanos, confiamos. Recuerden lo que es la fe, es tener certeza en este libro. Nosotros muchas veces podemos sentir que no somos perdonados. Nosotros muchas veces podemos sentir que no somos salvos. Pero lo que dice este libro es que si tú has creído en el Señor Jesucristo, todos y cada uno de tus pecados han sido perdonados y tú eres salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Recuerdan el canto que muchas veces hemos entonado aquí, que se llama Ante el Trono Celestial? Miren lo que dice una estrofa de ese canto. Dice, cuando he caído en tentación y al sentir, escuchen, sentir condenación, al ver al cielo encontraré
al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Dios, el juez justo, aceptó el sacrificio de Cristo hecho a favor de sus hijos. Eso fue por eso no somos condenados delante de Dios. Ahora sí tengo ganas de ir. Así que mi hermano, no depende de cómo te sientas. No depende de cómo te sientas, depende de que Dios cargó sobre Cristo todos y cada uno de nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que cuando te sientas condenado por tus pecados pasados o por tus pecados presentes, aunque debemos sentir vergüenza, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo, arrepentidos, pidiéndole perdón, pero sabemos que nunca vamos a dejar de ser justificados. No vamos a ser justificados y después condenados. No, mi hermano, no. Y nosotros tenemos que entender esta verdad. No hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa, mi hermano, es la realidad de nuestra libertad. Ahora vayamos a la evidencia de nuestra libertad. La evidencia de nuestra libertad. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, con este versículo 2, es que la evidencia de que no hay condenación en nosotros es la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder ahora resistir la influencia del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que está, en resumidas cuentas, lo que está diciendo Pablo en ese versículo. Es decir, todos aquellos que han sido justificados por causa de Cristo, todos están siendo santificados progresivamente por medio de la obra de su Espíritu. Por eso, después que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿qué dice después? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque una persona que ya ha sido justificada, es decir, que ya no es condenada, la evidencia es que ahora vive conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No es que por ser santificados somos justificados, eso es invertir el orden. Y aquí el orden de los factores se altera el producto. Es que nosotros fuimos justificados y todos aquellos que han sido justificados están siendo santificados. Esa es la evidencia de que la justificación por gracia, por medio de la fe, está en nosotros, que hemos sido justificados, y la evidencia es que somos santificados. Y la única razón por la que Dios nos declara justos ante su tribunal es porque Él concede la fe, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tenemos fe, Él nos concede, nos da la justicia de Cristo, la vida santa, la vida justa, la vida perfecta, en obediencia de todos los mandamientos, porque Cristo cumplió y obedeció todos los mandamientos. Esa vida santa, justa, perfecta es imputada, transferida, contada a nosotros por medio de la fe. Eso es lo que hace que nosotros seamos justificados. Así que una persona que está siendo justificada, que es justificada, está siendo santificada. Esa es la evidencia. Ahora, el texto dice, porque la ley, versículo 2, la ley, y lo que está diciendo aquí es la energía, el poder, eso es lo que significa la ley ahí, no está hablando tanto de la ley como como la Biblia. La ley, la energía, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado del poder que antes nos ataba, del poder que antes nos gobernaba, es decir, del poder del pecado y del poder de la muerte. Nos ha liberado de eso, nos ha libertado de eso.
Y aunque es extraño porque Pablo escribe de una forma que no es muy común para nosotros, ¿verdad? Él se está refiriendo, hermanos, al Antiguo Testamento, en los pasajes donde Dios promete enviar a su Espíritu, y cuando da su Espíritu, Él nos da la capacidad de nosotros poder obedecer a Dios. Hay textos en el Antiguo Testamento que dicen eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. El Espíritu Santo nos libra del pecado y de la muerte. Pero no, eso lo hubiese podido decir así, ¿verdad? Para nosotros entenderlo. El Espíritu Santo nos libra del pecado y de la muerte. Pero no lo dijo así, lo escribió. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Miren, vayamos a Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25 nos dice: entonces rociaré con agua limpia y quedaréis medio limpios. No limpios, totalmente limpios de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo. ¿Está hablando de qué? De nuevo nacimiento, ¿verdad? Del nuevo nacimiento. Daré un corazón nuevo, y que después hará, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la regeneración. Y miren el 27, hermano: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué pasa después? Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mis ordenanzas, cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 2. Cuando ustedes son justificados, el Espíritu Santo ahora mora sobre vosotros, y ese Espíritu Santo ahora les da un nuevo deseo, que antes no tenían. Les da una nueva condición para que ustedes puedan, para que nosotros los creyentes podamos obedecer la ley de Dios. Hemos sido regenerados por el Espíritu de vida. Ahora tenemos una nueva capacidad, una nueva energía. Tenemos una nueva motivación para obedecer a Dios, que antes no teníamos. Experimentamos ahora los creyentes un deleite en la obediencia. Los creyentes experimentamos un deleite en la obediencia. ¿Tú te deleitas en la obediencia? ¿Tú te deleitas en obedecer los mandatos de Dios? Los creyentes ahora tenemos el Espíritu Santo, y la labor del Espíritu Santo es que cambia nuestros deseos. Y ahora lo que antes amábamos, que era nuestro pecado, lo aborrecemos, y lo que antes aborrecíamos, que era Dios, lo amamos. Y la evidencia de que nosotros verdaderamente amamos a Dios es que nosotros guardamos los mandamientos de Dios. ¿Tú te deleitas en guardar los mandamientos de Dios? Hazte esa pregunta. Cuando tú vas a la Escritura y te da un mandamiento, tú te deleitas en hacerlo. Tú dices: Señor, yo me deleito haciendo esto. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, dice: porque los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. ¿Ven? El cristiano ahora obedece al Señor y se deleita en esa obediencia. No perfectamente, pero sí sinceramente. Sí, sinceramente. Ahora el cristiano puede y quiere resistir al pecado. Antes el cristiano no podía hacer eso. El cristiano lo único que hacía era pecar. El no cristiano, perdón, lo que hacía era pecar, pecar y pecar. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, ahora tiene el Espíritu Santo dentro de él, y esa persona, el Espíritu Santo, le da el poder de resistir el pecado. Él quiere y puede resistir el pecado. Él ahora resiste decir mentiras. Él ahora resiste la codicia. Él ahora resiste ser un ladrón. Tenemos una nueva capacidad, una nueva motivación para obedecer los mandamientos de Dios por el poder de su Espíritu que está en nosotros.
Esa, mis hermanos, es la evidencia de que nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Amén. Mi pregunta es, ¿tú estás viviendo así? ¿Tú estás mostrando esta evidencia? Analiza tu vida, por favor, te lo pido. ¿Tú estás mostrando esta evidencia? ¿Tú estás mostrando que ahora deseas obedecer los mandamientos de Dios? ¿O dices, bueno, yo sé que eso es lo que Dios dice, pero lo hago igual? Y no solamente es que hacemos cosas que son pecado, es que no hacemos cosas que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, y eso también es pecado. Eso es lo que dice Santiago 4:17, si mal no recuerdo. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado también. Hermanos, nosotros debemos deleitarnos. Los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, se deleitan en obedecer a Dios por el poder de su Espíritu. Y ahora luchan en contra del pecado y pueden y quieren resistir el pecado. Así que Dios hizo por nosotros, mis hermanos, lo que era imposible hacer por nosotros mismos. Nosotros no podíamos hacer eso antes y ahora lo podemos hacer, y eso lo hizo Dios, y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a explicar a continuación. Tercer punto es la razón de nuestra libertad. La razón de nuestra libertad. Versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Ven eso? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Esa parte, esa frase, mis hermanos, es muy importante. Dios lo hizo. Dios hizo lo que tú y lo que yo no podíamos hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer por causa de nuestra carne. Eso ya lo vimos. La ley no es mala. La ley es santa, es buena y es pura. Eso lo vimos ya. La ley es santa, justa y buena, perdón. Pero nosotros somos pecadores injustos y malos. Eso es lo que pasa. Y la ley se aprovecha de esa concupiscencia que hay en nosotros y nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Pero la ley es buena. El pecado que está dentro de nosotros es lo que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Así que, en vez de justificarnos, la ley expone nuestra injusticia, expone nuestro pecado. ¿Recuerdan? Pablo lo dijo en el capítulo 7, dice, la ley hace que el pecado sea en extremo pecaminoso. Eso es lo que dice Pablo allí. Esa es la mala noticia del Evangelio. Nosotros nos damos cuenta de la condición en la que estamos por medio de la ley. Pero Pablo en este texto no solamente nos da malas noticias, nos da buenas noticias también. ¿Y cuál es esa buena noticia? Dice el apóstol Pablo allí, versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo, hermanos. Si nosotros viéramos a Jesús, pudiésemos viajar, ¿verdad?, en el tiempo y estuviésemos allá, viéramos a Jesús con sus 12 apóstoles, nosotros no pudiésemos identificar a primera vista quién es Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús era un ser humano común y corriente, a simple vista, como tú y como yo. Jesús no tenía un halo aquí en su cabeza que decía, bueno, ya él es el Cristo. Él es Cristo. No, él era un ser humano como tú y como yo. La diferencia abismal entre Cristo y nosotros, mis hermanos, es que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero Cristo no. Y la diferencia infinita que hay entre Él y nosotros es que Él es Dios y nosotros no somos Dios. Así que
Cristo en su naturaleza, Él no podía pecar. Él no podía pecar. Por eso Pablo dice, en semejanza de carne de pecado. Fíjense que no dice fíjense que no dice en carne de pecado, dice en semejanza de carne de pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es semejanza, porque nosotros somos tentados y ¿qué hacemos? Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Así que su humanidad, la humanidad de Cristo es real, hermanos. La humanidad de Cristo era real en todo, pero esa humanidad era impecable. No podía pecar. Cristo no podía pecar. ¿Y por qué tuvo que encarnarse Cristo y venir al mundo en semejanza de carne de pecado? Bueno, la respuesta de Pablo es para venir a hacer una ofrenda por el pecado y para condenar el pecado en su carne o en la carne, pero ahí es en su carne. Cristo tenía que ser verdaderamente hombre, hermanos. ¿Saben que hay sectas que no creen en que Cristo fue un verdadero hombre? Eso es una herejía y allí no hay salvación. Porque si Cristo no fue verdaderamente hombre, entonces nosotros no hay salvación en Cristo. Y hay otros que dicen que Cristo no fue Dios y tampoco hay salvación en Cristo allí. Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para poder morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de haber muerto en debilidad, a través de su muerte, Cristo condenó el pecado en su carne al recibir en su cuerpo toda la ira justa y santa que debió haber caído sobre ti. La ira que tú merecías, la ira que yo merecías, no la recibiste tú cuando pusiste tu fe en Cristo, sino la recibió Él en su carne. Él la recibió en su carne. Jesús rompió de una vez y para siempre el poder del pecado en nosotros, porque ya pagó por todos y por cada uno de nuestros pecados. Así que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Cristo es el Salvador que condenó al pecado en su carne. En su carne. Y es esa precisamente la razón por la que ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Somos libres de la condenación. Somos libres de la condenación. El pecado ya fue condenado en Cristo, en su carne, por causa de su justicia perfecta. Así que es imposible, mis hermanos, que Dios deje al pecado sin castigo. O lo recibe la persona o lo recibió Cristo. Pero alguien va a recibir la ira de Dios. Alguien va a recibir la ira de Dios. Pero Él envió a su Hijo por amor a su iglesia, a su pueblo, a sus ovejas, para que Él recibiera como el hombre el castigo que merecían por nuestros pecados. Segunda a los Corintios 5:21. Ya se lo deben saber de memoria. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alguien lo dijo de esta manera, hermanos. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de todas las personas que están en Cristo. Leo otra vez. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de todas las personas que están en Cristo, y por lo tanto ya no puede haber condenación para ninguno de ellos, porque Dios es un juez justo y no va a castigar el mismo pecado dos veces. ¿Ven? Ya, si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, todos tus pecados fueron pagados en la carne de Cristo, en su humanidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que vayamos a nuestro último encabezado. El camino de los que han sido libertados. Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu.
Y a lo mejor tú lees este cuarto versículo así a primera vista y puedes pensar que Pablo está haciéndonos una exhortación a que nosotros no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Por eso no es lo que está haciendo Pablo aquí. Él está haciendo una declaración. No es un mandato a nosotros. Eso se nos manda, sí, más adelante lo vamos a ver. Pero esto que está aquí no es un mandato, es una declaración. Dice, todo verdadero cristiano ya no anda conforme a la carne, en el sentido de que ya no está descansando en sus propias fuerzas. Es una declaración, en sus propias fuerzas. No descansa en sí mismo para obedecer a Dios, sino que descansa, depende del Espíritu Santo. Es una declaración, no un mandato. O sea, el cristiano vive así. Pablo no está diciendo, yo les exhorto, hermanos, que ustedes vivan de esta manera. No, el cristiano así vive. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ningún ser natural, mis hermanos, ningún ser humano, un hombre natural, puede obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Nadie puede ni quiere. Pero el cristiano, mis hermanos, quiere y puede, por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es verdad que un cristiano no alcanza la obediencia perfecta de este lado de la eternidad. Eso es una verdad. Pero también, y no la alcanza por causa de su pecado, pero también es una verdad, mis hermanos, que el cristiano, ¿verdad?, también tiene a Cristo, y cuando tiene a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de él. Mora dentro de él, y esa es la razón por la que experimentamos esta batalla. Hermanos, si nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo de nosotros no experimentaríamos esa batalla. Vayamos otra vez, ya lo vimos la semana pasada, Gálatas 5, 17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? ¿Ven? Es contra el espíritu. Y el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Si nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo, como yo decía en forma de broma la semana pasada, nosotros nos fuésemos hacia el pecado como gordo en tobogán, hermano. Pero como tenemos el Espíritu Santo, entonces hay una batalla en nosotros. Hay una batalla en nosotros. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios nos salva en Cristo, nos da su Espíritu Santo, para que ahora nosotros podamos obedecer en dependencia del Espíritu. En dependencia del Espíritu. Eso es lo que Pablo señala cuando dice que los creyentes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. No andamos siguiendo lo que la carne ofrece. El cristiano no debe andar así, siguiendo lo que la carne ofrece. No seguimos las motivaciones de este mundo caído. No, eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 12. No adaptéis a este mundo, sino sed transformados. No se adapten, no vivan como vive el mundo. No vivan como esas personas que andan en la carne. Así que si una mujer que está allá afuera se viste con una minifalda, con transparencias, la Biblia nos está diciendo, no vivan como vive el mundo. Vístete decorosamente. Entendiendo también que tus hermanos, ¿verdad?, ven esto y se imaginan esto y los hace pecar. Y hay de aquellos que haya tropezar a algunos de mis pequeños. Así, eso es lo que está diciendo allí. Los cristianos no viven de la misma forma que las personas que están allá afuera. No viven así. Cristianos viven de una forma diferente. Es lo que Daniel decía. ¿Qué es ser santo? Es ser diferente. Ser santo es ser diferente. Porque Dios es santo, santo, santo y es totalmente diferente a su creación. Y nosotros tenemos que ser diferentes porque Daniel lo citó, primera de Pedro capítulo 1, dice, sed santos porque yo soy santo. Nosotros tenemos que ser diferentes a como vive la gente allá afuera.
No andamos siguiendo la carne, mis hermanos, no andamos siguiendo la carne. Es por eso que el cristianismo, ¿quién se lleva la gloria? Dios. ¿De quién es la salvación? De Dios. Pero ¿de quién es la santificación? Nosotros somos santificados por el Espíritu Santo. Filipenses 1:6 también lo mencionó Daniel. Y estando convencido, estando persuadido, estando seguro de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién? No, la tercera persona de la Trinidad empezó la buena obra en nosotros. El Espíritu Santo, estando convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Por quién somos santificados? Por gracia. Entonces, Dios se lleva la gloria en la salvación y Dios se lleva la gloria en la santificación. Pero en la santificación, tanto tú como yo tenemos responsabilidad. En la salvación no. En la santificación sí. Tú debes esforzarte. Tú debes pararte más temprano. Tú debes acostarte más tarde. Tú debes preparar todo el sábado en la noche para llegar temprano aquí. Porque empezamos a las 10 nuestra escuela bíblica, no a las 10:05, 10:10, ni 10:15. Es 10:10, 10 en punto. El culto de oración empieza a las 11 en punto. Tú tienes que esforzarte para estar aquí los jueves a las 7 de la tarde. Y tú tienes que esforzarte para los miércoles estar a las 8 en punto conectado en Zoom. Tú tienes que esforzarte por leer la Biblia. Tú tienes que esforzarte por orar. Todo eso que dije en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo es que orando al Señor, entendiendo que tú solo no puedes hacerlo. Tú tienes que esforzarte por dejar el pecado que estás haciendo. Tú tienes que esforzarte. Porque tú ahora tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Hermanos, ustedes han meditado en algún momento en eso. Dios, el Dios trino, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, vive dentro del cristiano en la tercera persona de la Trinidad. Dios vive dentro de nosotros. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Y sabe qué pasa muchas veces? No lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Nosotros tenemos que, en dependencia del Espíritu, mortificar el pecado. Romanos 8:13, vamos a verlo dentro de unas semanas. Tú tienes que esforzarte en dependencia del Espíritu Santo. El cristiano, hermanos, tiene un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón, justamente esa obra de regeneración, la hace el Espíritu Santo. Y la hace para que nosotros ahora obedezcamos. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en la vida tuya y en la vida mía si hemos creído en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la evidencia de que tú has sido justificado. Si tú no vives así, tú todavía estás bajo condenación. Y tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y pedirle perdón. Y pedir perdón a Cristo. Y clamar por perdón. Señor, perdóname. Perdóname porque ya yo no estoy viviendo así como está diciendo Pablo. Yo no estoy viviendo. Señor, perdona mis pecados. Dame tu Espíritu Santo para yo poder vivir así. Y si tú es primera vez que vienes y escuchas esto que estás escuchando, tú necesitas ser justificado porque tú estás siendo condenado por tus pecados. Y el único que puede justificarte, el único que puede salvarte de esa condenación, el único que tiene la justicia que tú necesitas para poder entrar en la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que solamente en Cristo hay salvación. Por eso Él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es el único que da vida y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón al Señor y serás salvo, serás justificado y ya no tendrás condenación. Vamos a ver.
Oh Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es buena para nuestras almas.